Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Para los que no me conocéis, mi nombre es Emilio. Hoy vamos a ver cómo realicé el montaje relacionado con Halloween que publiqué el pasado día 31. Es muy sencillito, veréis que no vamos a tardar nada. Realmente aproveché una foto realizada en mi estudio con un foco y una silla, al que luego le añadí, bueno, pues unas imágenes de un esqueleto, una calabaza y unos fantasmas para darle un poco la temática del momento. Y bueno, pues vamos al lío. Y bueno, pues ya estamos en Photoshop. Como veis, este es el trabajo realizado en el que, bueno, como os decía, el fondo es de una foto realizada en mi estudio y al que he añadido la imagen tenue que se ve en el fondo de unos fantasmas que hacen de público, un esqueleto bailando y, como no, una calabaza que no puede faltar en Halloween. A todo esto le he añadido un texto en el que, bueno, pues felicitando el día. Y bueno, pues vamos a empezar con el trabajo. Tengo aquí separada la imagen de la que partimos. Como veis, es la imagen de un foco con una silla, y lo primero que vamos a hacer, si os habéis fijado en la imagen inicial, no está esa silla, con lo cual vamos a quitar esta silla. ¿Cómo vamos a quitar esta silla? Pues lo primero, como siempre, para no trabajar sobre la foto original, aunque en este caso realmente da lo mismo, voy a crear una copia de la fotografía inicial pulsando Control J. Ahora voy a seleccionar la herramienta lazo y voy a seleccionar desvanecer 0 píxeles y voy a hacer una selección de la silla. Voy a dejar dentro de la selección esta sombra que proyecta la silla para que también la elimine de la foto. Como hay algunas zonas entre medias y para que el trabajo que realice Photoshop sea mejor, voy a quitar alguna de las selecciones por el interior de las patas de la silla, pulsando la tecla Alt. Como veis, se marca el menos en el iconito del puntero y lo que va a hacer es restar a la selección actual todo aquello que yo ahora vaya seleccionando. ¿Veis cómo va restando de la selección inicial todo aquello que voy marcando? Voy a ajustar un poquito más la selección. Voy a seleccionar por aquí, siempre ajustándome más a lo que es la silla para que haya menos zonas que rellenar. ¿Vale? Y una vez que tengo la selección hecha, voy a venir a edición y voy a seleccionar la opción rellenar, que como veis su atajo de teclado sería mayúsculas F5. Voy a seleccionar el contenido que lo rellene según el contenido y lo demás lo dejo como está. Pulso OK, dejo a Photoshop que trabaje y, como veis, pulso Control D para quitar la selección y, como veis, se ha hecho un trabajo excelente. Vale, como quiero dejar más superficie a la derecha de ese foco, lo que voy a hacer ahora es mover este foco hacia la izquierda, de manera que dejo más superficie libre para luego añadir el esqueleto. Como veis, está apareciendo la imagen original debajo. Para cubrir toda esta zona, voy a seleccionar toda esta zona que no tiene contenido y, como antes, le voy a volver a dar a rellenar según el contenido, mayúsculas F5. Como os decía, el atajo teclado nos lleva al mismo sitio y vamos a dejar que rellene según el contenido. Volvemos a dar OK, dejamos a Photoshop que trabaje. ¿Vale? Nos ha rellenado el hueco que faltaba de la foto. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es irme trayendo todos los elementos que habéis visto que estaban en la composición que os enseñé al principio. Aquí tengo abiertos los 3 elementos que necesito, y dentro de la capa dentro del documento de esqueleto voy a seleccionar la herramienta de selección, pincho sobre nuestra imagen del esqueleto y la arrastro hasta nuestro documento de trabajo. Y ahí lo tenemos. Perfecto, pues ya tenemos el elemento 1. A esta capa la voy a llamar esqueleto y a la capa del fondo le voy a llamar fondo. Voy ahora a traerme ese grupo de fantasmas que estaba por detrás del esqueleto. Me posiciono sobre el documento donde tengo la imagen de los fantasmas. Como antes, con la herramienta de selección pinchada, pincho sobre la imagen de los fantasmas y la arrastro hasta nuestro documento de trabajo. Y ahí lo tenemos. Y por último nos vamos a traer la imagen de la calabaza. Pues como antes, me voy al documento que tengo abierto con la calabaza, con la herramienta de selección, pincho sobre la imagen y me lo traigo hasta el documento de trabajo. Si os fijáis en el orden de las fotos, veo que la calabaza queda tapada detrás del esqueleto. En el fondo da igual, porque el esqueleto no va a estar delante, pero si queremos llevar un orden más o menos similar al que tienen los objetos en la imagen, al que van a tener los objetos en la imagen, esa calabaza debería estar por delante del esqueleto. Voy a
seleccionar la capa de la calabaza y la arrastro y la pongo por delante de la capa del esqueleto. A esta capa la voy a llamar calabaza. Bueno, pues ya tenemos aquí las tres imágenes. Voy a ocultar la imagen de la calabaza, voy a ocultar la imagen del esqueleto y me voy a centrar ahora en colocar la imagen de los fantasmas. Si os acordáis, al principio, cuando os he enseñado la imagen inicial, los fantasmas se encontraban al fondo, como ocultos en la oscuridad. Por lo tanto, necesito que esta imagen se vuelva mucho más tenue. Lo que quiero es que solamente se aprecie la silueta de los fantasmas, por lo cual lo primero que voy a hacer es posicionarme en la capa fantasmas y la voy a poner en modo superponer trama. ¿Qué hace el modo superponer trama? Pues que los colores oscuros no se ven y los colores blancos sí. De esta manera hemos visto cómo la zona oscura de la foto de la imagen de los fantasmas pues casi no se aprecia. Se sigue apreciando un poco porque realmente ese fondo no es negro. Le vamos a añadir una capa de niveles que queremos que solo afecte a los fantasmas, con lo cual le vamos a habilitar la máscara de recorte y vamos a oscurecer esta imagen para que todo ese fondo sea negro y no se vea. Vamos a venir y vamos a cerrar la salida de manera que ese fondo se vuelva negro. Vamos a cerrar los negros también y como veis todo ese borde está desapareciendo. Los tonos medios también lo voy a bajar un poquito, aunque si bajo los tonos medios pierdo un poco la definición, ¿vale? Tenemos que tener cuidado al bajar los tonos medios. Voy a seguir bajando un poquito más los negros. Como veo que se me hace demasiado contraste en la imagen, no voy a bajar más los negros y lo que voy a hacer es añadir una máscara de capa a la capa fantasmas. Me posiciono en la capa fantasmas y pulso nueva máscara de capa. Me posiciono sobre ella, voy a seleccionar el pincel con una punta redonda y dureza del 0%. Voy a ir eliminando este borde para que no se aprecie. Ahí está, por abajo, pues ahí está. Como veis, hemos quitado ese borde que se apreciaba de la foto original de los fantasmas. Como esos fantasmas están demasiado presentes, lo que voy a hacer ahora es bajarle la opacidad. Y lo voy a dejar una cosa por ahí, en torno al 60%. Lo voy a redondear al 65%. Ahí está. Vamos ahora a centrarnos sobre el esqueleto. Vamos a habilitar la máscara del esqueleto y ahí lo tenemos. Como en el caso anterior, su fondo es negro y podríamos hacer lo mismo. Podríamos venir y seleccionar el modo trama. Pero ¿qué ocurre? Que se nos queda demasiado transparente y se ven unos halos alrededor del esqueleto, con lo cual en este caso lo que voy a hacer es otra cosa. Lo voy a poner en modo normal y voy a seleccionar la herramienta de selección de objeto y voy a seleccionar la opción de seleccionar sujeto. Voy a verificar primero que tengo seleccionado que el proceso se ejecute en la nube, que los resultados son mejores. Le voy a hacer clic sobre la opción de seleccionar sujeto. Le dejo a Photoshop que trabaje y ahí tenemos una selección del esqueleto. Según está ahí posicionado sobre la capa, le voy a dar a crear una nueva máscara de capa y ahí tenemos nuestro esqueleto al que le hemos eliminado el fondo que tenía, ese fondo negro. Vamos a colocar el esqueleto en la posición que queremos que quede. Le vamos a dejar por ahí. Como veis, me voy a aproximar para ver si tengo que corregir algo la selección que ha hecho Photoshop y realmente pues ha hecho una selección perfecta. ¿Vale? No hay nada así que no veo así nada que retocar. De todas formas, como el fondo era negro, si se ha quedado algo sin limpiar bien, pues se funde con el fondo, tampoco tiene mayor problema. ¿Vale? Me voy a alejar de la imagen, ¿vale? Y ya tengo mi esqueleto en posición. Lo único que voy a hacer ahora es, si yo tuviera aquí a este esqueleto bailando, a una persona bailando, debajo de él, por efecto de este foco, se crearía una sombra, ¿verdad? Por lo tanto, voy a poner debajo del esqueleto, le voy a añadir pulsando control y dándole a nueva capa. Como veis, se crea una capa por debajo. Esta capa nueva la voy a poner en modo de fusión multiplicar. Selecciono un pincel con dureza del 0%. Voy a coger un flujo en torno a 10% y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar ahora el color frontal de algún color oscuro que haya en la imagen, de manera que esa sombra tenga los mismos tonos que la sombra original de la foto. Vengo al cuentagotas, selecciono en un punto donde haya una sombra dentro de la foto, como puede ser ahí, y ahora voy a mi pincel con la selección que acababa de hacer y lo que voy a hacer es muy suavemente voy a crear una sombra debajo del esqueleto. Esa sombra debería ir para atrás, ya que el foco vendrá, esa luz del foco vendrá en este sentido. Incluso la veo demasiado debajo, voy a seleccionar la herramienta de selección y voy a echar para atrás un poquito esta sombra.
Quizá esta sombra resulte demasiado invasiva, por lo tanto lo que voy a hacer es venir a opacidad y le voy a bajar la opacidad hasta un valor que yo vea que parezca realista. Ahí está, perfecto. A esta capa le voy a llamar sombra esqueleto y ahora voy a seleccionar la capa esqueleto y la capa sombra esqueleto, pulso sobre control G y me queda un grupo y a este grupo le voy a llamar esqueleto. Voy ahora a trabajar sobre la capa de la calabaza. Me posiciono sobre la capa de la calabaza, habilito la capa para que se vea y voy a colocar la calabaza en el punto en que quiero que se encuentre. Si os acordáis, estaba colocada una cosa por aquí más o menos. Voy a seleccionar la calabaza para quitarme el fondo que tiene la imagen, selecciono la herramienta de selección de objeto y voy a seleccionar la opción de seleccionar sujeto. Dejo a Photoshop que trabaje y como veis ahí está la selección que ha realizado de la calabaza. Posicionado sobre la capa calabaza, le creo su máscara de capa y ahí tenemos la calabaza sin todo ese reborde que tenía esa imagen que le rodeaba. Creo que voy a bajar la imagen un poquito más. De todas formas, antes de seguir trabajando o bajando la imagen más, lo que voy a hacer ahora es voy a crearle una sombra debajo que la haga ponerse en contacto con el suelo. Si os fijáis, el esqueleto da esa sensación de que está levitando porque la sombra no está en contacto con el objeto que genera esa sombra. En el caso de la calabaza está apoyada en el suelo, con lo cual necesito que esa sombra sea más intensa y que esté pegada a la calabaza. Me voy a posicionar en la capa calabaza, como antes voy a pulsar control capa nueva, se crea una capa por debajo, esta capa la voy a poner en modo de fusión multiplicar y utilizando el color que ya teníamos seleccionado para crear la sombra de la calabaza y seleccionando el pincel con los ajustes que tenía cuando he realizado en la sombra del esqueleto, hago zoom sobre la imagen y voy a pintar esa sombra que tendrá la calabaza debajo de ella. Ahí está. Si veis, Photoshop se ha dejado un reborde claro en el borde de la calabaza. Voy a posicionarme sobre la capa de la calabaza y voy a ver si lo puedo eliminar utilizando el filtro otros y mínimo. Ahí está, perfecto. Ha eliminado esos bordes que había creado. Quizá con dos sea excesivo, voy a ver con uno. Pues con uno casi mejor. Quita esos bordes luminosos que tenía, pero no se come tanta superficie de la calabaza. Le damos OK y ya tenemos esa imagen de la calabaza con su sombra debajo de ella y eliminado el fondo que tenía. Como en el caso anterior, voy a seleccionar la calabaza y esta capa, la que voy a llamar sombra calabaza. Voy a seleccionar las dos capas, control G y a este grupo le voy a llamar calabaza. Posicionado sobre este grupo voy a posicionar mejor la calabaza, yo creo que mejor un poquito más a la derecha. Y lo que voy a hacer ahora es crear ese reflejo que mostraba la calabaza en la imagen original que os he puesto. ¿Vale? Voy a abrir el grupo, me voy a posicionar sobre la capa calabaza, le voy a dar a control J de manera que me ha creado una copia de la capa calabaza. A esta copia le voy a llamar reflejo calabaza y voy a invertir la imagen de la calabaza. Voy a venir a edición, transformar, voltear vertical. Como veis, me ha puesto la calabaza boca abajo. Voy a cerrar la ventana de historia que me está quitando una porción de la ventana. A esta capa le voy a llamar reflejo calabaza. Arrastro esta capa por debajo de la capa de la calabaza y pues seleccionando la herramienta de selección voy a pinchar sobre la calabaza y la voy a colocar en la posición en que quiero que se encuentre, que puede ser por aquí. ¿Qué es lo que pasa? He perdido la sombra porque el reflejo calabaza tiene que estar por debajo de la imagen de la sombra. Ahí, mucho mejor. Posicionado sobre el reflejo calabaza voy a pulsar control T y voy a achatar un poquito esta imagen porque el reflejo desde mi punto de vista debe de verse un poquito más aplastado. Pulso OK y ahora voy a venir a la opacidad de esta ventana y voy a bajar la opacidad de la ventana, ya que es un reflejo, no es una imagen real. Además, al ser un reflejo, esa imagen de la calabaza debe verse algo desenfocada. Voy a venir a filtro, desenfocar y voy a seleccionar desenfoque gaussiano. Aquí voy a seleccionar un desenfoque pequeñito, tanto como ese no. Vamos a ver, una cosa como un 2, vale, vamos a ver ahí, pues sí, yo creo que ahí. Habilitamos y deshabilitamos para ver y perfecto, lo voy a dejar en 1,5 ese desenfoque. Y otro efecto que nos hace ese reflejo es que cuanto más cerca de la calabaza más se apreciará y cuanto más lejos menos, con lo cual para crear ese efecto lo que voy a hacer primero es eliminar
esta máscara de capa. Pincho sobre la máscara de la capa del reflejo de la calabaza y la arrastro hasta la papelera. Ahora le tengo que decir si quiero que elimine esa máscara sin más, que cancele esa petición de eliminar la máscara, o bien que aplique la máscara. Le voy a dar a aplicar la máscara. Nos hemos quedado tan solo con la imagen de la calabaza. Lo que voy a hacer ahora es añadirle una máscara de capa y ahora voy a seleccionar la herramienta de degradado. Voy a seleccionar un degradado básico, el que va de negro a blanco, y posicionado sobre el borde de la imagen del reflejo de la calabaza, tiro hacia la calabaza y de esta manera, como veis, ya me ha ocultado esta zona más cercana al borde de la foto, y jugando con este tensor lo que podemos hacer es en qué punto se deja o no se deja de ver esa calabaza. Yo lo voy a dejar más o menos por ahí, yo creo que está bien. Y voy a cerrar el grupo de la calabaza. Voy a desplegar ahora el grupo del esqueleto y voy a crearle también un reflejo. Como en el caso anterior, me voy a posicionar sobre esqueleto, pulso control J. Como sé que voy a necesitar el esqueleto sin el fondo, le voy a quitar ya la máscara de capa, pincho sobre la máscara de capa y la arrastro a la papelera. Le digo que aplicar como en el caso anterior. Como veis, me he quedado con la imagen del esqueleto solo, sin el fondo. Voy a venir a edición, transformar y voltear vertical. Como veis, me ha dado la vuelta al esqueleto. Voy a posicionar este esqueleto por debajo del esqueleto y de la sombra del esqueleto, pero dentro del grupo del esqueleto, y seleccionando o haciendo clic sobre la herramienta de selección, pincho sobre el esqueleto que está volteado y lo voy a colocar en la parte inferior. Realmente en la imagen original no había hecho este reflejo, realmente es que apenas si se ve, pero bueno, según estaba ahora grabando el vídeo, pues me ha parecido que podría quedar incluso mejor. Voy a pulsar control T y voy a hacer este esqueleto más chato, más aplastado. Le voy a decir que ok y voy a bajar su opacidad, la voy a dejar por ahí de momento. Le voy a añadir una máscara de capa, voy a venir a la herramienta de degradados y, como en el caso anterior, desde el borde voy a pinchar hasta donde acaba el pie del esqueleto, suelto, y ahora jugando con este tensor hasta qué punto veo o no veo ese reflejo del hueso. Lo voy a dejar más o menos por ahí y voy a bajarle un poco la opacidad de manera que no sea tan evidente. Como está levantado del suelo, el reflejo tiene que ser muy tenue, muy tenue. Casi que lo voy a dejar pues por ahí, una cosa por ahí del 25%. Lo dejo ahí, ahí tenéis, incluso un poquito más. Voy a bajarle un poquito más la opacidad, lo voy a dejar ahí. Voy a redondearlo al 15%. Ahí está, que sea muy tenue ese reflejo. Creo que está demasiado atrás. Con la capa la copia del esqueleto voy a seleccionar la herramienta de selección y me voy a traer ese pie un poquito para adelante hasta colocarlo en una posición que me parezca más realista, que puede ser ahí. A esta capa esqueleto copia le voy a llamar reflejo esqueleto. Voy a cerrar el grupo del esqueleto y, como veis, ya tengo mi calabaza colocada con su reflejo, mi esqueleto colocado con su reflejo y los fantasmas en el fondo colocados. Vale, voy a hacer ahora encajar la iluminación de los fantasmas para que esta luz que sale del foco ilumine a estos fantasmas. Si bien estoy viendo que este fantasma de aquí es más alto que este que queda aquí y este está tapado, con lo cual voy a invertir la imagen. Veréis, voy a venir a edición, transformar, voltear horizontal, de manera que ese fantasma que era más alto quede más visible y este que era más bajito, bueno, pues queda detrás del esqueleto. Voy a colocar ahora, para lo que os estaba indicando, que esa iluminación del foco sea la que simule la que está iluminando a esos fantasmas, ¿vale? Y yo lo dejaría por ahí. Lo único, quizá voy a bajarle un poquito más la opacidad, quizá, a ver, al 50%, pues casi que sí, lo voy a dejar ahí al 50%, a ver si oculto, perfecto, ahí está, ahí tenemos esos fantasmas en el fondo que apenas sí se aprecian y que lo hemos conseguido bajando la opacidad de su capa. Voy a darle un tono de color a este foco, de manera que su temperatura se asemeje un poquito más a la temperatura de la calabaza. Voy a seleccionar el cuentagotas y voy a seleccionar un color de estos naranjas oscuros que hay en la calabaza. Perfecto. Me voy a posicionar encima de la capa de fondo y voy a añadir una capa nueva. Voy a seleccionar mi pincel,
con dureza del 0%, voy a ponerlo achatado hacia abajo de manera que coincida su inclinación con la del foco y voy a hacer un único clic en medio. Perdonad, se me olvidaba un detalle. Voy a dar control Z, voy a seleccionar el flujo al 100% y vuelvo a repetir la labor. Pincho en el medio y como veis he creado ahí en el centro como una especie de iluminación de color naranja. A esta capa le voy a poner en modo de fusión multiplicar y ahora voy a crear otra capa nueva a la cual también la voy a poner en modo de fusión multiplicar y voy a hacer el cursor más grande de manera que ocupe todo el foco, del tamaño del foco. Hago clic y como veis ahí tenemos esa luz que emite el foco de color naranja. Vamos a bajar la opacidad de esa capa y de la primera. Cuanto a la segunda sí me gusta, pero la primera capa del centro no me gusta mucho. Me voy a posicionar sobre la capa 1 y la voy a cambiar en modo de fusión, lo voy a poner color mejor. Sí, con mejor color, ¿veis? Se queda esa luz con cierto tono anaranjado. Quizá en capa 2 tenga que subir un poquito más la opacidad y lo voy a dejar en torno a, mira, al 70%. Voy a coger estas dos capas, control G y lo voy a llamar luz foco. ¿Qué más nos falta? El esqueleto sigue siendo demasiado blanco, con lo cual me voy a poner por encima de todas las capas, por encima de la capa calabaza, que es la primera, voy a añadir una capa de color uniforme y como tengo seleccionado el color frontal, el color que he pinchado en la calabaza, pues ya me aparece esa capa de color uniforme de ese color. Y ahora esta capa la voy a poner en modo de fusión color. Como veis todo se me ha vuelto naranja, pero es un naranja demasiado invasivo. Voy a ir a la capa de opacidad y le voy a bajar la opacidad. Y lo que quiero es que la imagen tenga cierto tono naranja, pero no que la imagen sea en naranja. Realmente lo que quiero es dar cierta calidez a esa temperatura de color. Quizá por ahí en torno al 15% lo voy a dejar. Vale, lo que quiero ahora es añadirle un texto. Voy a felicitar el día de Halloween. Selecciono la herramienta de texto. Hago clic sobre la pantalla y me aparece Lorem Ipsum, que yo voy a sustituir por Feliz Halloween. Doy OK, confirmo el texto y ahora pinchando sobre la herramienta de selección voy a colocar este texto donde mejor me venga. Como veis está por delante del esqueleto, no puede ser, tiene que estar por detrás del esqueleto. Voy a coger la capa de Feliz Halloween y la voy a pasar por debajo del esqueleto. Ahí está, perfecto. A esta capa voy a hacer doble clic para que se abra los estilos de capa. Voy a hacer zoom, voy a añadirle que tenga bisel y relieve. Veis, como veis se crea como un reborde alrededor, un halo de luz. Me posiciono sobre la opción de bisel y relieve y aquí voy a jugar primero con la profundidad. Creo que esa es demasiada profundidad, quizá con 50 mucho mejor. Vale, bueno, el tamaño lo voy a dejar como estaba, muy pequeñito, 2, vale, lo voy a dejar en 4 y bueno, y lo voy a dejar así, que salga hacia arriba y bueno, pues lo vamos a dejar así, le damos OK y ahora lo que voy a hacer es crear un duplicado de esta imagen, control J, tenemos un Feliz Halloween copia. Esta imagen le voy a quitar los estilos de capa, posiciono sobre la capa, botón derecho, borrar estilos de capa y ahora voy a venir a edición, transformar y voltear vertical. Como veis se me ha dado la vuelta a la imagen, selecciono la herramienta de selección, valga la redundancia, pincho sobre nuestro texto y lo voy a colocar pues una cosa por ahí. Este reflejo, a esta capa le voy a llamar reflejo Feliz Halloween y lo voy a posicionar debajo de la capa Feliz Halloween. Como es un reflejo en el suelo de este texto, voy a pulsar control T, voy a seleccionar botón derecho y voy a seleccionar la opción de perspectiva que no me deja porque estoy en modo texto. Doy escape y ahora voy a pulsar sobre esta capa y la voy a rasterizar. Y ahora sí, control T, perspectiva y ahora sí que puedo deformar este texto con la perspectiva que tendría esa imagen. Como es demasiado alta, ahora el botón derecho selecciono escala y la hago más cortita. Como en el caso anterior, filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Pues mira, yo creo que vamos a dejar el desenfoque que teníamos antes, quizá algo menos. Vale, lo vamos a dejar ahí. OK, a nuestra herramienta de degradado. Voy a añadir a la capa reflejo Feliz Halloween, le voy a añadir
una máscara de capa y posicionado sobre esa máscara de capa pincho en la punta de esta y voy a subir con la mayúscula pulsada para no torcerme hasta donde quiero crear ese degradado. Y ahora jugando con este tensor veo cómo gestiono ese degradado, si más cerca de los blancos o más cerca de los negros. Como sabéis, los blancos muestran lo que hay en esa capa y los negros lo ocultan, ¿vale? Lo voy a dejar más o menos en el centro porque creo que la capa es demasiado invasiva, con lo cual lo que voy a hacer ahora es bajar un poco la opacidad de la capa. Bajo la opacidad de la capa y la dejo pues una cosa así. Voy a seleccionar, voy a pinchar sobre la herramienta de selección y voy a llevar un poquito más cerca este texto y lo voy a dejar por ahí. Me alejo ahora de la imagen y bueno, pues nuestra composición de Halloween pues estaría finalizada. Antes de nada voy a coger las dos capas de texto, botón derecho, pulso control G, a este grupo le voy a llamar texto. Me posiciono ahora sobre la capa relleno de color que está por encima de todas y voy a pulsar mayúsculas alt control E. De esta forma obtengo un acumulado de todas las capas que hay por debajo. Y bueno, ¿para qué quiero esta imagen que acabo de crear? Bueno, voy a hacer zoom sobre la imagen para que lo veáis. Como he unificado 4 imágenes distintas, lo que quiero es que todas tengan más o menos la misma calidad. Voy a añadir ruido a esta imagen, voy a venir a filtro, ruido, añadir ruido. Voy a ver un ruido en torno al 1,5, mejor, lo voy a dejar en 1,3 y de esta manera hemos unificado más o menos la calidad de las 4 imágenes. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.